Hola a todos, esto es La Alegría del Servicio, el podcast producido por Cáritas Arquidiocesana. En este nuevo episodio nos acercaremos a los aportes que hizo Santo Tomás de Aquino a la moral católica y en particular en materia de lo social, la moral social como rama de la teología en la que el santo filósofo y teólogo aportó muchos nuevos elementos para ir configurando aspectos del caminar que luego se desarrollará en el magisterio social de la Iglesia Católica. Habiendo reseñado ya la biografía de Santo Tomás de Aquino y el contexto histórico, social, cultural, político, económico de la época en que le tocó vivir, hablaremos ahora de su importancia en la moral y luego de su importancia en la moral social. Santo Tomás fue fundamental para la constitución de la moral como teología moral. La moral desde los padres griegos y latinos estaba vinculada por una parte a cierta beta casuística, que se expresara bien San Ambrosio con su libro sobre el oficio de los ministros, dedicado al trabajo de los sacerdotes, y por otra la conducta cristiana envuelta en el misterio de Dios que se ha hecho hombre en Cristo y solicita la fe de la persona y que viva de acuerdo con su fe. En este campo San Agustín será el maestro más importante. La corriente casuística continuó durante la Baja Edad Media con los libros penitenciales, una especie de catálogos de pecados y de las penas expiatorias correspondientes, y en la Alta Edad Media con la Suma de Confesores, que eran unos manuales de consulta moral para el uso de los sacerdotes. La corriente más teológica siguió fundándose en comentar, prolongar y o sistematizar enseñanzas de San Agustín y de los padres de la Iglesia, discutiendo en qué consiste la bondad moral y su relación con la libertad, como lo hace San Anselmo, quien vivió del año 1033 al 1109, o la acentuación del polo subjetivo del acto moral centrado en el sujeto, su conciencia y su intención, como hará Pedro Abelardo, quien vivió entre los años 1079 y 1142, lo que lleva a San Bernardo de Claraval a polemizar con él al acentuar el polo objetivo de los actos. Lo bueno y malo del acto no depende principalmente del sujeto y de su intención, sino del objeto. El hombre más destacado, sin duda, fue Pedro Lombardo, muerto hacia el año 1160, que publicó el primer gran manual de teología que fue usado para enseñar durante 4 siglos. Dividió su exposición en 4 partes: Dios y la Trinidad, creación y pecado, redención y los sacramentos. Y los diversos aspectos de la moral se estudiaban al tratar del pecado original, libertad, pecado, al tratar en el tomo tercero las virtudes de Cristo, teologales y cardinales, y en el último libro al explicitar los sacramentos. Santo Tomás, en la Suma Teológica, introduce 2 elementos innovadores. Primero, trata la moral de manera comprensiva y unitaria. En la segunda parte, dividiendo su exposición en una primera parte dedicada a los actos humanos y los principios de los actos, y una segunda parte dedicada a las virtudes, las teologales, fe, esperanza y caridad, y las cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Antes de él, la moral, aunque teológica, se encontraba dispersa en varias partes del manual de Pedro Lombardo. Ahora forma parte integrante de la teología y con su racionalidad propia. El segundo elemento innovador es que utiliza las categorías de la psicología de Aristóteles, tomadas de la ética Nicómaco y de otras obras, junto a los datos del Nuevo y el Antiguo Testamento y los comentarios de los padres de la Iglesia. Además, Santo Tomás fue muy importante para el desarrollo de la moral social. Antes de él era poco el espacio dedicado al tema, más bien eran los tópicos tradicionales ya abordados desde los padres: la guerra, la violencia, la usura, el robo y la finalidad de la ley. Esta pequeña moral social la encontramos cuando Tomás habla de la virtud de la justicia, la más importante entre las virtudes morales, cuando dice: una virtud dícese mayor absolutamente según que reluzca en ella un mayor bien de la razón. En este sentido, la justicia es la más excelente de todas las virtudes, por ser la más próxima a la razón. Esto es evidente por el sujeto, pues ella tiene su sede en la voluntad, y la voluntad es el apetito racional.
Lo es por el objeto o materia, pues la justicia se ocupa de los actos por los que el hombre se ordena no solo a sí mismo, sino también a los demás. Define a la justicia como el hábito según el cual una persona da a cada cual lo que le corresponde con voluntad constante y permanente. Lo propio de la justicia es ordenar al hombre a otro. Por eso el objeto de la justicia es el derecho natural, si se toma en cuenta la naturaleza, o positivo si este derecho nace del acuerdo entre partes o de la convención pública. La noción de justicia de Santo Tomás encierra tres notas características: la alteridad, es decir, poder exigir mis derechos a otros y deber de respetar y resguardar los derechos de los otros; la obligatoriedad, son derechos objetivos y que muchas veces tienen imperativo jurídico y sanción; y la igualdad. Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, divide la justicia en general o legal, la que ordena al hombre a otro, especialmente al bien común, y justicia particular, la que subdivide en conmutativa y distributiva. La justicia conmutativa es la relación interpersonal mediante bienes y servicios, y la distributiva que se encarga de repartir proporcionalmente los bienes comunes. Abordaremos ahora algunos aspectos relacionados con el pensamiento de Santo Tomás de Aquino en materia de moral social. Podemos intuir en este momento que Santo Tomás abordó muchos tópicos de carácter social, algunos muchas veces como las reflexiones sobre la dimensión social y la relación entre persona y sociedad; otros por encargo especial del Papa, como las reflexiones sobre el gobierno de los príncipes, y otros por ser tópicos con algún grado de relevancia en su tiempo. El primer tema abordado por Santo Tomás es el hombre, ser social por naturaleza. El hombre es por naturaleza animal político o social. Evidencialo el hecho de que un hombre no se basta si vive solo, puesto que la naturaleza en pocas cosas le proveyó suficientemente. Diole la razón por lo que pueda procurarse todo lo necesario para vivir, como son la comida, el vestido y cosas parecidas para cuya producción no basta un solo hombre. Por eso el hombre vive en sociedad, por imposición de la naturaleza, señala en la Suma contra Gentiles en el libro tercero, el numeral 85. También dice en el de Gobierno de los Príncipes en el libro primero, el capítulo primero. No es propio al hombre el ser animal social y político, que vive entre las muchedumbres, más que todos los otros animales. El hombre de las que lo son para el vivir, solo tiene conocimiento en común, como quien por la razón puede de los principios universales venir en conocimiento de las cosas que son necesarias para la vida humana. No es pues posible que un hombre solo alcance por su razón todas las cosas de esta manera, y así es necesario el vivir entre otros muchos, para que unos a otros se ayuden y se ocupen unos en inventar unas cosas y otros en otras. Esto también se prueba evidentísimamente por serles propio a los hombres el hablar, con lo cual pueden explicar sus conceptos totalmente. Otro de los aspectos abordados por el santo es el de la propiedad privada y el destino universal. Nos dice en la Suma Teológica, en la parte segunda: los bienes temporales que divinamente se confieren al hombre son ciertamente de su propiedad, pero su uso no solamente debe ser suyo, sino también de aquellos que pueden sustentarse con lo superfluo de ellos. Por eso dice San Basilio: si confiesas que se te han dado divinamente los bienes temporales, ¿es injusto Dios al distribuir desigualmente las cosas? ¿Por qué tú abundas y aquel en cambio mendiga? Sino para que tú consigas méritos con tu bondadosa dispensación y él sea decorado con el galardón de la paciencia. Es pan del hambriento el que amontonas, vestido del desnudo el que guardas en el arca, calzado del descalzo el que se te apolilla, y dinero del pobre el que tienes enterrado, por lo cual en tanto sufres vilipendio, en cuanto no das lo que puedes. Lo mismo opina San Ambrosio. También en la Suma Teológica, pero en la cuestión 61, en el artículo 1, dice: como la parte y el todo son en cierto modo una misma cosa,
Así lo que es del todo es en cierta manera de la parte, y por esto mismo, cuando se distribuye algo de los bienes comunes entre los individuos, recibe cada cual en cierto modo lo que es suyo. En la misma Suma Teológica, en la segunda parte segunda, pero en la cuestión 66, señala: soluciones 1. La comunidad de los bienes se atribuye al derecho natural, no en el sentido de que éste disponga que todas las cosas deban ser poseídas en común y nada como propio, sino en el sentido de que la distinción de posesiones no es de derecho natural, sino más bien derivada de convención humana, lo que pertenece al derecho positivo, como se ha expuesto. Por consiguiente, la propiedad de las posesiones no es contraria al derecho natural, sino que se le sobreañada por conclusión de la razón humana. Acerca de los bienes exteriores, dos cosas competen al ser humano. Primero, la potestad de gestión y disposición de los mismos, y en cuanto a esto es lícito que el hombre posea cosas propias, y es también necesario a la vida humana por tres motivos. Primero, porque cada uno es más solícito en la gestión de aquello que con exclusividad le pertenece que en lo que es común a todos o a muchos, pues cada cual, huyendo del trabajo, deja a otro el cuidado de lo que conviene al bien común, como sucede cuando hay muchedumbre de servidores. Segundo, porque se administran más ordenadamente las cosas humanas cuando a cada uno incumbe el cuidado de sus propios intereses, mientras que reinaría confusión si cada cual se cuidara de todo indistintamente. Tercero, porque el estado de paz entre los hombres se conserva mejor si cada uno está contento con lo suyo, por lo cual vemos que entre aquellos que en común y pro indiviso poseen alguna cosa, surgen más frecuentemente contiendas. En segundo lugar, dirá Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, en la cuestión 66, también compete al hombre, respecto de los bienes exteriores, el uso o disfrute de los mismos, y en cuanto a esto no debe tener el hombre las cosas exteriores como propias, sino comunes, de modo que fácilmente dé participación en ellas a los otros cuando lo necesiten. Por eso dice el apóstol: manda a los ricos de este siglo que den y repartan con generosidad sus bienes. Ahora también Santo Tomás de Aquino la pregunta de si es lícito ser comerciante y si es lícito el lucro. Debe decirse que a los mercaderes pertenece insistir en los cambios de cosas, y como dice el filósofo, este es Aristóteles, en la política estos cambios son de dos maneras: una, como natural y necesaria, a saber, por la cual se hace cambio de cosa por cosa o de cosas por dinero a causa de las necesidades de la vida, y tal cambio no pertenece propiamente a los mercaderes, sino más bien a los jefes de familia o del Estado que tienen que proveer a su casa o a la población de las cosas necesarias para la vida. La otra especie de cambio es la del dinero por dinero o de objetos cualesquiera por dinero, no para satisfacer las necesidades de la vida, sino buscando algún lucro. Y esta negociación en verdad parece pertenecer propiamente a los mercaderes, según el filósofo. Y la primera especie de cambio es laudable, porque sirve a las necesidades naturales, mas la segunda es vituperada, con justicia, porque cuanto en sí es, fomenta la codicia del lucro, que no conoce límites, sino que tiende al infinito, y por esto la negociación considerada en sí encierra cierta fealdad, en cuanto no tiene por objeto esencial un fin honesto o necesario. Y sobre el tema, en la Suma Teológica, en la parte segunda, en la cuestión 77, señala: sin embargo, el lucro, que es el fin de la negociación, aunque en su esencia no implica cosa alguna honesta o necesaria, nada lleva en sí vicioso o contrario a la virtud, por lo cual nada impide que el lucro se ordene a algún fin necesario o aún honesto. Y así la negociación se hace lícita, como cuando uno destina el moderado lucro que adquiere comerciando al sustento de su familia o también a socorrer a los necesitados, o cuando uno se aplica al comercio en interés general, esto es, para que no falten las cosas necesarias a la vida de la patria, y procura el lucro no como fin, sino como estipendio de su trabajo. También aborda Santo Tomás de Aquino temas relacionados con la autoridad y la legitimidad de esa autoridad, cuando señala: pues siendo natural al hombre el vivir en compañía de muchos, necesario es que haya entre ellos quien rija esta muchedumbre, porque donde hubiese muchos, si cada uno procurase para sí solo lo que estuviese bien,
la muchedumbre se desuniría en diferentes partes, si no hubiese alguno que tratase de lo que pertenece al bien común, así como el cuerpo del hombre y de cualquier animal vendría a deshacerse si no hubiese en él alguna virtud regitiva que acudiese al bien común de todos los miembros. El bien, pues, y la salud de una multitud que vive junta es conservarse conforme y unida, que es lo que llamamos paz, y si esta falta, se pierde la utilidad de vivir en compañía, y ante los muchos siendo desconformes, serían dañosos a sí mismos. Y esta debe ser la principal intención del que gobierna, procurar la unión que nace de la paz. No se trata de si han de procurar esta paz los que gobiernan, como no se pregunta si el médico ha de sanar al enfermo que cura, porque nadie ha de disputar el fin a que se endereza, sino de las cosas que aprovechan para conseguirlo. Así nos lo dice en el libro del gobierno de los príncipes, el libro primero, el capítulo primero. Otros muchos temas ha abordado Santo Tomás de Aquino. También aborda los temas relacionados con los deberes de los gobernantes. Por ahora, baste presentar estos datos sobre la moral social para saber que el aporte de Santo Tomás de Aquino ha sido de vital importancia para las formulaciones que luego se cristalizarán por escrito en el magisterio de los papas.